Hoy vamos a hacer lo que se llama como fuego. No, es fuego, ¿de acuerdo? El fuego y el centro de la garganta están muy conectados. El fuego y Shiva muy conectados. El fuego y el solsticio de verano muy conectados. Cree la gente de que el sol está dando fuego. Eso no es así. Es debido al fuego que el sol existe. Tenemos que entender esto. El sol es una consecuencia del fuego y no al revés. Así que el fuego, como un elemento, es vital para que la vida ocurra. Como sabemos, como dicen los estudios, supongamos que el sol desaparece mañana por la mañana. Dentro de 18 horas toda la Tierra será una corteza de hielo. La vida no existirá en este planeta dentro de 18 horas. Así que ahora mismo, si sientes un poco de calor en tu cuerpo, espero que no sea demasiado cálido y sea como COVID. Si es un calor normal, debes saber que se trata de energía solar que te has empapado y embebido de ella. Todo lo que es vida tiene calor. Porque cualquier actividad que involucra elementos crea calor o por el calor son instigados. Así que el fuego, aunque sea en un porcentaje menor, en nuestro sistema, en comparación a otros elementos en la composición de nuestro cuerpo, el 62% es agua, el 12% es tierra y el 6% es aire. El 4% es fuego. Pero este 4% es muy vital, porque si queremos comprobar si estás vivo o muerto, comprobaremos si queda claro calor o no. Si esto no está caliente, si esto se ha enfriado, sabemos que se acabó. Así que el fuego y la vida no se pueden separar. Y de todos los elementos, nuestro sistema sensorial, nuestro sistema neurológico, es el más sensible al fuego. Si tienes que sentir una brisa suave, no un huracán que todo el mundo siente, si tienes que sentir una brisa suave, debes ser muy sensible. Creo que una gran parte de la población mundial no experimentan la brisa suave. Necesitan que llegue un huracán a su cara para sentir que el viento está soplando. Pero si estás caminando al aire libre y te cae una gota de lluvia, sabes que significa que tu sistema sensorial es más sensible al agua que al aire. Bueno, si alguien te lanza una piedra, estoy hablando de tierra. Si alguien te lanza un trozo de tierra, si te golpea, ya sabes que te golpearon. A veces eso también no lo sabes. He conocido a gente así estando trabajando en ciertos espacios. Incluso si alguien se cae encima de ellos, no tienen conciencia porque están viviendo ese tipo de atmósfera. Pero el fuego, un pequeño toque del fuego, todo el mundo lo sabe, con seguridad. En términos de sensibilidad elemental, nuestro sistema humano es más sensible al fuego. Nuestro sistema neurológico está más sintonizado hacia el fuego porque hay algo llamado como fuego controlado y fuego descontrolado. Eso está en nuestra experiencia. En un sentido real no existe algo así como el fuego descontrolado. Es el deseo del fuego, de lamer y engullir todo. Al igual que los seres humanos, con solo un 4% de fuego, míralos. No me puedo imaginar que si tuvieras un 50% de fuego, te habrías comido todos los planetas. Pero con 4% de fuego, casi nos estamos acabando un solo planeta. Porque el deseo humano es como el fuego. Quiere engullir, engullir y engullir. Esa es la naturaleza del fuego. Una vez que el fuego está encendido, no quiere detenerse en ningún sitio. Quiere continuar. Quiere alimentarse a sí mismo sin cesar. Porque todo es combustible en lo que respecta al fuego. Cosas que crees que arderán y no arderán. Todo lo que pueda arder, si se le da el entorno adecuado, arderá. Así que el fuego es un deseo infinito. Si miras a las llamas ardiendo, si simplemente te sientas en la noche y miras las llamas ardiendo, no sé si las has visto las llamas. Tal vez solo has visto las llamas delgadas de la estufa. Estoy hablando de llamas reales. Verás que son como lenguas lamiendo todo. Le das tu mano, la quemará. Le das tu ropa, la quemará.
Le das lo que sea y lo quemará. Su deseo es omnívoro. Su deseo no es por una cosa en particular, justo como los seres humanos. Y nosotros solo tenemos 4% de fuego. Tanta cualidad de fuego tenemos. Cuánta ira, cuánto deseo, cuánto fuego de celos, de odio, solo con 4%. 72% de agua para mantenerte fresco y calmado. Pero, porque el sistema es más sensible al fuego, el fuego encuentra más expresión que cualquier otro elemento en la mayoría de los seres humanos. Entonces, ¿debemos apagar los fuegos? No, tenemos que transformar los fuegos. Y cuando digo transformar los fuegos, dentro del sistema hay muchas maneras de ver esto. Normalmente se ve como mancha de acné, es decir, 5 tipos de fuego. Pero los convertiré en 3 para ti, porque, ya sabes, has venido solo a coquetear en una noche de luna llena y no quiero complicar las cosas para ti. Haré que solo sean 3. Hay algo que se llama como Yatarañi. Yatarañi significa los fuegos digestivos. Para digerir algo, necesitas una cierta cantidad de fuego. De lo contrario, no puedes quemar ese combustible que pusiste dentro y convertirlo en energías vitales para ti. Así que el Yatarañi, si el Yatarañi arde bien dentro de ti, entonces se convierte en fuego reproductivo. Si no tienes comida para comer y no has comido durante 3 días, entonces verás que tu instinto reproductivo desaparece. No tienes interés en tales cosas, solo en esto. Y solo cuando está bien cuidado, él estará en su máxima expresión y entonces solo se transformará en la siguiente etapa, que es el fuego reproductivo. Bueno, para ir más allá de ciertos impulsos básicos que están ahí en los seres humanos, una de las cosas que casi todas las tradiciones espirituales, o incluso la mayoría de las religiones prescriben, es en hacer periodos de ayuno, porque si no alimentas el Yatarañi, todas las demás cosas se calmarán. Así que aquel que quiere percibir la vida de una manera más profunda que estar constantemente perturbado por los fuegos de la reproductividad, los fuegos del deseo, de la angustia, de la ira, los fuegos del odio, una cosa importante que hay que hacer es apagar un poco el Yatarañi y los fuegos digestivos, y verás que todo lo demás se aquieta. No es una solución permanente, pero te da ese pequeño espacio para hacer la transformación necesaria dentro de ti. Así que todas las religiones del planeta, todos los presos espirituales, de alguna manera emplearon el abandono de la comida. Si se hace con la comprensión adecuada, tendrá resultados inmensos. De lo contrario, si solo lo haces como una tradición, una cultura, todavía podría funcionar hasta cierto punto. Pero si lo haces con el tipo correcto de comprensión y los procesos correctos de apoyo, verás que a calmar el Yatarañi ayudará. Pero el Yatarañi es muy vital para crear salud, vitalidad en el cuerpo y estabilidad en el sistema físico. Es muy importante. Si no tienes tus jugos digestivos realmente ardiendo fuerte, es decir, en el yoga decimos que cualquier cosa que comas dentro de 1 hora y media o 2, debes sentir que el estómago está vacío y tu Yatarañi o fuego digestivo debe ser tal que lo que sea que hayas comido simplemente se quema y después disfrutarás de la energía y ya no llevas el tanque lleno de combustible todo el tiempo. Así que, por muy importante que sea, también es importante que si estás demasiado invertido en tu fisicalidad, si tu físico es lo más importante en tu vida, entonces tu Yatarañi será lo único que está funcionando. Otros aspectos del fuego pueden estar bajos. Los otros aspectos del fuego, quiero decir, hay 2 más que se llaman Sutañi y Bhutañi. Sutañi significa que enciendes la dimensión más profunda de la inteligencia dentro de ti. Si este fuego surge, hay una inteligencia más allá de la memoria, hay una inteligencia más allá del conocimiento acumulado. Pero para la mayoría de la gente, esto no puede manifestarse de esta manera.
puede manifestarse como un nivel agudo de intelecto. Una mayor agudeza de intelecto tal vez sea una consecuencia de que el Sutañi esté encendido, pero que esté ensombrecido por el contenido kármico que llevas. Los recuerdos, tus deseos, tus apegos o las cosas que has acumulado. Todas estas cosas pueden poner una especie de sombra sobre el Sutañi y en lugar de hacer un fuego de conciencia, puede convertirse en un intelecto agudo. Con un intelecto agudo puedes sentir que eres superior a todo el mundo, pero esto no va a elevar tu vida de ninguna manera. Sé que todos ustedes comenzarán una gran discusión sobre todo esto, pero te estoy diciendo que en términos de tu experiencia de la vida, un intelecto agudo no mejorará el nivel de experiencia o la profundidad de la experiencia que tú tienes. Solo te da más variedad. Solo te da una mano superior entre la gente. Si hay 10 personas y tú tienes el intelecto más agudo, es solo una cuestión de que un día todos ellos te miren como un ejemplo, porque tú tienes un intelecto más agudo que ellos, pero esto no te dará una experiencia más profunda de la vida. Para ello debes de quitarle la sombra al Sutañi, y si la sombra de tu huella kármica no está sobre él, entonces se ilumina. Y esta dimensión de la inteligencia que no está manchada por la memoria, esta dimensión de la inteligencia a la que te refieres como conciencia, es la dimensión de la inteligencia que no tiene límites. ¿Por qué estoy hablando de límites? Es porque cuando tú dices físico, es un límite muy definido, es muy claro, este es mi cuerpo. Cuando dices mi mente, los límites de la mente pueden no estar tan bien definidos, pero tiene límites. Este es mi amigo, este no es mi amigo. Esta es mi casa, esta no es mi casa. Este es mi país, este no es mi país. Este es mi mundo, este no es mi mundo. Este es un nivel de límites. Y Chittañi, o los límites de la mente, son muy nebulosos. Verás que cualquier cosa que hayas visto, o a la que te hayas expuesto, o incluso lo que hayas oído, puede convertirse en aquello que está dentro de los límites de tu mente. Digamos que leíste mucho sobre lo que hay en la Luna, lo que sea que los astronautas descubrieron, lo que las historias tradicionales dicen, y todo tipo de historias y leyendas sobre la Luna. Ahora de repente sientes que la Luna está dentro de los límites de tu mente. Simplemente porque esta es la naturaleza de la mente. Puedes incluir todo lo que quieras si estás dispuesto. Pero incluso en ese estado tan lúcido que se nos ofrece naturalmente en forma de mente humana, también eso lo usamos en un proceso de discriminación que, aunque podemos incluir todo como una parte de nuestra mente, somos muy selectivos. Lo que es mío, lo que no es mío. Esto es la némesis de la conciencia humana. En eso está la lucha de todos los seres humanos, porque están utilizando su facultad de inclusión, la capacidad de incluir de una manera muy limitada, así que naturalmente sufren. Porque si te sientas aquí, no puedes hacerlo sin respirar. Por lo menos eso lo sabes. Si respiro solo el aire que está dentro de mi casa, o respiro solo el aire que está dentro de mi país, o dentro de mi región, es posible. Cada respiración, no sabemos, ese pulmón lleno de aliento que tengo dentro de mí ahora mismo, ¿quién lo tuvo antes que yo, ese aire? En estos miles de años o millones de años, desde un saltamontes hasta un rinoceronte, hasta ti. Cada uno de ustedes puede haber tenido este aire en sus pulmones, pero hoy, en este momento, está él mismo en mis pulmones. En el próximo momento, no sé en qué pulmones estará. Así que, aunque la vida esté hecha de esta forma, aunque se te da una facultad mental, en la cual puedes expandir los límites hasta el punto en que ya no puedes ver los límites. Aún así, la mayoría de la gente permanece en los pequeños límites, simplemente porque están demasiado invertidos en su ser físico. La fisicalidad y los fundamentos de la fisicalidad es un límite definido. Están tratando de hacer lo mismo con su mente.
Esta es la cosa más tonta que puedes hacer, que estás tratando de definir tu mente como defines tu cuerpo. El cuerpo debe tener límites claros, no voy a extenderme. Debes tener unos límites muy bien definidos para tu cuerpo, pero para tu mente, la propia naturaleza de ella es que puede ir más allá de todos los límites, pero si no la llevas más allá de los límites, tu sombra kármica cae sobre ella, y depende del tamaño de tu sombra kármica, ese es el tipo de límite que establecerás. Así que lo que podría haber sido una conciencia ilimitada, lo que podría haber sido una inteligencia que no estuviese manchada por la memoria, la reducirás tal vez a un poquito más de agudeza de intelecto, lo cual es una manera muy pobre de vivir. La tercera dimensión de Agni, o fuego, se llama Bhuta Agni. Es el fuego elemental. Cuando decimos elementos, los 5 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, esos 5 elementos, toda la creación es un compuesto de estos 5 elementos. Todo lo que es la creación son 5 elementos. Así que, si tienes cierto dominio sobre Bhuta Agni, entonces no solo tienes dominio sobre tu vida y tus procesos vitales, sino que también tienes cierto dominio y control sobre todo lo que te rodea. Las cosas cooperarán contigo, la naturaleza cooperará contigo, la vida a tu alrededor cooperará contigo, simplemente porque tu Bhuta Agni es tan eficiente, suficientemente eficiente dentro de ti. Cuando decimos elementos, los elementos son la base de toda la creación. Pero lo que nosotros llamamos como creación es solo una manifestación física. Así que si lo tomas de esa forma, según la ciencia actual, ellos están diciendo que la manifestación física en el cosmos es menos del 2%. Así que si conoces toda la creación, conoces solo el 2%. Y eso hace que tu vida sea muy difícil, yo creo. Aquellos deseos que están en el modo de conquista, porque con la educación moderna todo el mundo está en el modo de conquista. Incluso Mato Tipila, la gente viene aquí y quiere escalarlo. Bueno, otra persona lo considera sagrado su Dios. No vas y te sientas encima del Dios de otra persona, incluso aunque no creas en ello. Incluso que no creas en esto, incluso si no te hace sentido, aún así, si otras personas le dan cierto valor a esto, tú no vas y te paras en él. Pero aquí todo el mundo quiere venir y escalar en esto, porque todo lo que se levanta lo quieren escalar, y todo lo que ven lo quieren conquistar. Así que este modo de conquista tiene, bueno, generalmente tendemos a pensar que ha hecho muchas maravillas. Ha hecho ciertas cosas, no puedo decir que no, pero ha destruido el planeta, simplemente porque queremos conquistar toda la vida que nosotros vemos. Y en esta tierra, no podríamos estar sentados aquí si hubiéramos venido hace 1000 años o incluso 500 años, porque había 60 millones de búfalos en Norteamérica. 60 millones. A principios del siglo XX, cuando hicieron una especie de censo de la población de búfalos, tenían 325. Sí, me estás escuchando bien. Solo 325. Si alguien les hubiera disparado esos 325, no habría búfalos en el mundo. El búfalo americano es un tipo de animal muy único, muy diferente de otros búfalos que se ven en el mundo, muy diferente y único. Tiene su propio temperamento, que es muy violento, y es un animal hermoso, una bestia, en su verdadero sentido. Así que, de 60 millones a 325, podría haberse extinguido fácilmente. Esto se debe a que nosotros estamos en un modo de conquista. Cualquier cosa que vemos, debemos golpearla, debemos matarla, debemos cortarlo. Tú conoces mi historia. Recientemente he estado en los bosques de Sequoia y allí alguien que me estaba preguntando y yo le estaba contando sobre esto. He hablado de esto antes. Que hace unos años cuando fui a Mysore, después de un largo descanso, y yo nunca había hecho ningún programa allí. Cuando decidí enseñar en Mysore, pensé que mantendría a la ciudad de Mysore.
libre de mi enseñanza, para que yo pudiera ir y encontrarme con mis amigos y mi familia sin ser reconocido como algo. Pero ese privilegio desapareció y de todos modos fui ahí y la gente me exigió que viniera y que hiciera un programa. Así que anuncié un programa de 2 días en las estribaciones de las colinas de Chamundi. Se reunió mucha gente, casi 2000 personas de todo tipo. Mis compañeros de la guardería, ¿puedes creerlo? Incluso ellos vinieron, mis profesores de la escuela, de la universidad, todo tipo de amigos, gente que me quería, gente que me odiaba. Todo el mundo fue porque todos estaban intrigados sobre qué es lo que me había pasado después de que yo dejé la ciudad de Mysore. Entonces mi profesora de inglés estaba allí y después del programa de 2 días vino y me abrazó y dijo, ahora entiendo, ¿por qué no me dejaste enseñar a Robert Frost? Le dije, señora, ¿por qué no dejaría de enseñar a Robert Frost? Me gusta Frost. Incluso tengo una grabación de audio de Frost, leyendo su poesía, con su propia voz. ¿Por qué no te dejaría enseñar a Frost? Entonces me recordó. Sucede que hasta entonces estábamos estudiando poesía inglesa y ella estaba introduciendo la poesía americana. Y ella dijo grandes cosas sobre Frost. Entonces ella empezó. Los bosques son encantadores, oscuros y profundos. Y le dije, espera, un hombre que llama bosque a un árbol, no voy a escuchar a ese tipo. Y ella dijo, no, Frost es un gran poeta. No me importa quién sea un hombre que llama madera a un árbol vivo, no escucharé a ese tipo. No le permití que enseñara a Frost, así que pasamos a Don Fellow y a Edgar Allan Poe. Entonces, como estamos en este modo de conquista, no podemos ver la vida en el árbol, pensamos que es madera. Es como si un tigre viniera y te mirara y pensara, el desayuno. Y está bien que un tigre piense así, porque es todo lo que sabe, lo que puede comer y lo que no puede comer. Como un ser humano se supone que debes saber un poco más, ser un poco más consciente y un poco más receptivo con lo que ocurre. En otra vida, si pierdes esta sensibilidad, no sé cómo puedes decir que eres humano. Eres un animal discapacitado. Es decir, todo el mundo tiene 4 patas, tú tienes 2. Eso significa que eres un animal gravemente retrasado. Realmente lo eres. Si no enciendes tu conciencia, si no permites que tu humanidad se desborde, entonces solo eres un animal gravemente discapacitado. Porque tienen 4 patas, pueden correr donde quieran, pueden enterrarse en la tierra y seguir donde quieran. Incluso la rata, ya sabes, las razones que están por aquí debes de verlos, aparecen y salen como si, como magia, ¿de acuerdo? Tú no puedes hacer todo esto. Por lo tanto, si su calidad es solo eso, tú puedes ser inclusivo, y esos no lo saben. Y esto es posible solo si tú enciendes tu Sutañi. Si enciendes tu Sutañi, tendrás dominio sobre tu cuerpo. Y todo lo demás, que es la naturaleza elemental, pero aún así solo representa el 2% de la creación. Así que hay otra dimensión del fuego que se denomina Sarvañi. Sarv significa todo o todo incluido. En cierto modo, Sarvañi significa un fuego individual. Sarvañi es la base de estos 3 fuegos, a los que nos referimos como Bhutañi, que es el fuego elemental, Chittañi, el fuego de la conciencia, y Jatarañi, que es el fuego digestivo de la existencia física. Esencialmente, tu existencia física existe solo por tus fuegos digestivos, así que estos 3 fuegos son el resultado de Sarvañi. Pero Sarvañi incluye aquello que no es creación física, así que esto no es realmente un fuego como tú conoces el fuego, como tú experimentas el fuego. Si profundizas dentro de tu sistema, habrá Sarvañi en todas partes. Sarvañi está en todas partes, no es que tengas que ir a buscarlo. Es la base, es esa energía, es ese fuego que es la base de todos los 3 fuegos y que es la base de la vida y la creación esencialmente. Pero si uno toca esta dimensión dentro de sí misma, entonces hay un sentido diferente de la vida. La vida, la forma en que la mayoría de los seres humanos no la conoce, la forma en que se hace posible para un ser humano que explore,
pero que en gran medida permanece inexplorado en la mayoría de los seres humanos.